En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos que están haciendo, hermanos y hermanas que están haciendo este taller de sanación organizado por los hijos reparadores de los Sagrados Corazones, quería hacer mi aporte, mi humilde aporte. Simplemente me pidieron darles un tema, me pareció que podía ayudar de la Eucaristía con su poder sanador. Tratar de descubrir entre todos, porque es algo que tenemos que hacer todos día a día, lo maravilloso de la Eucaristía, y en este caso puntual con respecto a esto de sanar nuestras heridas. Bueno, en primer lugar, hablemos un poquito de nuestras heridas, que pueden ser muy diversas, y no me voy a detener tanto en poner ejemplos, porque basta que uno mire su corazón o repase su vida para que encuentre muchas heridas, sobre todo cuando van pasando los años. Ahora bien, cuando vamos a la causa de las heridas, ¿por qué tenemos heridas? Bueno, el motivo siempre va a ser el pecado. O sea, los planes del Señor para con nosotros, sus hijos, eran planes de paz, de alegría, de felicidad aquí en la tierra, en el paraíso terrenal, y después en el cielo para siempre con Él. ¿Qué fue lo que cambió, lo que trastocó todo el plan de Dios? El pecado, el acto libre humano de rechazo al Creador. Dios había creado y había visto que todo era bueno, Génesis 1:10, pero Adán y Eva con el pecado original hicieron posible que el autor sagrado, después de aborrecer su vida, exclamara: todo cuanto acaece bajo el sol no es más que calamidad. Esto está en el libro de Coelet 2:17, Coelet o Eclesiastés. Bien, el pecado entonces es el fundamento último de todo lo que sufrimos, porque no habría sufrimiento, no habría dolor, no habría heridas, por tanto, sin el pecado original y todo lo que se vino después. Ahora bien, uno puede encontrar en nuestra vida el fundamento de las heridas casi siempre también en pecados concretos, no solamente en el pecado original como causa de todos los males, también en pecados concretos, ya sea de otras personas hacia nosotros o incluso en pecados personales nuestros, causa de nuestras propias heridas. A veces son las heridas más grandes que nos hemos causado. Dice así la Escritura, el libro del Sirácida, el Eclesiástico 21, 3 y 4. Como de la vista de una serpiente, así huye del pecado, porque si te arrimas a él, te morderá. Sus dientes son dientes de león que matan las almas de los hombres. Todo pecado es como espada de dos filos. Sus heridas son incurables. Obviamente sin la ayuda de Dios, por supuesto que con Dios todo es curable, pero qué palabras más fuertes y más claras. El mal que hace el pecado, el mal que nos hace el pecado, incluso cuando una persona se propone hacerle daño a otra por el pecado, quizás lo habremos hecho alguna vez, es más el daño que nos hacemos a nosotros mismos que el mismo daño que le hacemos a los demás. Dice también la Escritura, el mismo libro de Sirácida 27, 28, si uno tira a lo alto una piedra, le caerá sobre su cabeza. Así la herida a traición abrirá las llagas del traidor. El traidor tiene llagas por su traición, más que el traicionado. Y hablando de la envidia, San Basilio afirma: así como el dardo arrojado con gran fuerza, cuando choca en una parte dura y resistente, se vuelve contra el que le arrojó, así también los movimientos de la envidia, sin que perjudiquen al envidiado, se convierten en heridas para el envidioso. Porque ¿quién por angustiarse y afligirse disminuyó los bienes del prójimo? Antes bien, el que se entristece por el bien de los demás,
asimismo es a quien asesina. Y las heridas que tenemos por los actos de los demás hacia nosotros, incluso a veces son actos que ni siquiera son pecados, son involuntarios, o habiendo pecado de por medio del prójimo, a veces seres queridos y muy queridos. Bueno, no es tanto lo que nos daña, lo que nos hacen, sino lo que nosotros hacemos con lo que nos hacen. Por ejemplo, si yo tengo en mi corazón una falta de perdón grande hacia alguien que me dañó, es más el daño que me hace esa falta de perdón que el mismo daño que me hizo la persona que me causó eso. Porque si de mi parte pongo los medios para actuar de manera correcta según el Evangelio, según el Señor me enseña, según el Señor me ha dado ejemplo, aún el daño que me hacen los demás se transforma en un bien para mí. Todo coopera para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Y ahí vemos entonces a los mártires que el martirio que le causaron les produjo la santidad total. Y terminaron perdonando a aquellos que lo estaban martirizando. Fijémonos cómo estamos en nuestra vida con respecto a estas cosas. Las heridas que nos han causado. A ver, bueno, ¿cómo las estoy trabajando? Es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Cómo estoy buscando esa sanación? ¿Cómo estoy buscando esa paz? Bien, entonces como un primer punto hasta aquí, hablando un poco de las heridas y la causa general y a veces particular del pecado. En un segundo punto, digamos algo con respecto a la salvación, la sanación, ¿dónde la vamos a buscar? Entonces, obviamente que tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Va a decir la Escritura, Hechos 4:12, conocen esta cita seguro, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos. La salvación nos llega por Cristo. No hay otra manera, no hay otro modo, nadie puede salvarnos. Y cuando hablamos de salvarnos, es una salvación completa, plena, que también, por supuesto, involucra la sanación de las heridas. La gracia que nos da el Señor, que ya vamos a hablar un poquito más en un momento, sana y eleva. Las dos cosas hace, sana y eleva. San Ambrosio de Milán decía, todo lo tenemos en Cristo, todo es Cristo. Si quieres curar tus heridas, Él es el médico. Si estás ardiendo de fiebre, Él es el manantial. Si estás oprimido por la iniquidad, Él es la justicia. Si tienes necesidad de ayuda, Él es vigor. Si temes la muerte, Él es vida. Si deseas el cielo, Él es camino. Si refugio de las tinieblas, Él es la luz. Si buscas manjar, Él es el alimento. Todo es Cristo, todo. Y me detengo en eso primero. Si quieres curar tus heridas, Él es el médico. ¿Qué médico mejor vamos a encontrar que el Señor? ¿Dónde vamos a buscar nuestra cura, nuestra sanación interior, nuestra paz, si no es en Cristo? ¿Quién nos va a dar? Dios se hizo hombre para eso. No hay nadie que sea Dios hecho hombre, nadie. No hay ninguna persona, por más conocida, por más famosa, por más sabia que pueda decir de sí mismo que es Dios hecho hombre, y si lo dice está loco. Solo el Señor es Dios hecho hombre. Solo Él es la salvación para nosotros. Tenemos que estar bien claros en este sentido. Por eso, estas palabras tan hermosas, que quizás también las conozcan, pero vale la pena repetirlas, es un autor anónimo y lo titula Quejas de Jesús. Yo soy el camino y no me buscas, la verdad y no me crees, la vida y no la encuentras. Soy tu redentor y se te olvida, tu salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas, soy tu guía y no me sigues, soy justo y desconfías. Soy amor y no me amas, soy luz y no me miras. Me dices maestro y nunca aprendes, me dices pastor y no me oyes, me dices Señor y no obedeces. Soy rey y de mí te burlas, me llamas eterno y no me esperas. Bueno y no me estimas, santo y no me imitas, amigo y me traicionas. Dueño y no me sirves, dulce y te repugno. Soy rico y no me pides, te di memoria y tú me niegas, inteligencia y no me entiendes, voluntad y me resistes. Te perdono y más me ofendes, te espero y nunca llegas, te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces, te busco y tú te escondes.
Te hablo y no me escuchas. Te pido y no me das. Te doy y exiges más. Te hago fuerte y exterminas, poderoso y esclavizas. Te hago rico y corrompes, te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias, importante y me denigras. Te hago santo y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, yo soy tu Dios y no me temes. Dime, ¿por qué? ¿Qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres. Hermosas palabras que podemos meditar cada frase quizás y sacar provecho para nuestra vida. Todo lo tenemos en el Señor, todo nos lo ofrece el Señor. Ahora bien, como un tercer punto y adentrándonos un poco más entonces en esto que estamos tratando, todo lo tenemos en el Señor y el Señor nos da su gracia. Va a decir el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 16, de su plenitud hemos recibido todos y gracia sobre gracia. La gracia de Dios, que es, como va a decir San Pedro en la segunda carta 1:4, la participación en la naturaleza divina, es decir, tener a Dios en nuestra alma, ¿sí? Iremos a Él y haremos morada en Él, como dice el Señor. Esa gracia que nos viene por Cristo, después del pecado original, no hay gracia recibida que implica la justificación, es decir, que Dios nos perdone con su misericordia y que Dios venga a habitar a nuestra alma y nos haga justos y nos permita eso entrar al cielo, etc. Es decir, el mayor de los bienes, como dice la Escritura, la gracia vale más que la vida. O como dice Santo Tomás de Aquino, el bien de la gracia de uno solo vale más que el universo entero, porque es de orden superior, es sobrenatural. Por eso los mártires prefirieron perder la vida antes que perder la gracia, antes que perder la vida de Dios en el alma. Bueno, después de Adán y Eva, toda gracia recibida de los hombres es gracia de Cristo. Se dice gracia de Dios, pero más técnicamente, si se me permite la frase, tenemos que decir gracia de Cristo, porque la gracia que recibieron Adán y Eva, por ejemplo, al arrepentirse de su pecado, etc., era por la fe y por los méritos de Cristo que iba a venir al mundo. Toda gracia después de Adán y Eva es gracia de Cristo. De su plenitud hemos recibido. Todo lo recibimos de Él. Bueno, ahora bien, esta gracia por la cual Cristo nos sana, nos cura nuestra naturaleza herida por el pecado y nos eleva a la santidad, nos eleva a la gloria de ser hijos suyos, hijos de su Padre, hermanos de Él. Bueno, toda esa gracia Cristo ordinariamente nos la quiere dar por medio de los sacramentos. Los sacramentos, esos signos sagrados que nos santifican, signos sensibles. El bautismo vemos el agua, escuchamos las palabras del sacerdote, en la confesión también. Bueno, cada sacramento tiene su cosa sensible. Son signos sensibles de algo superior y sagrado que nos hace santos. Son importantísimos los sacramentos. La gracia de Dios nos viene, la gracia de Cristo nos viene por los sacramentos. Son como 7 ríos que bajan de la cruz del Señor y nos santifican. Santo Tomás de Aquino va a decir, son cierta medicina espiritual que nos sanan de las heridas del pecado. ¿Queremos curar nuestras heridas? Perfecto, Cristo, no dudemos que es Cristo el que nos cura, como dijimos. Ahora bien, ¿cómo está? ¿Dónde lo buscamos a Cristo? Sí, lo buscamos en su palabra, en la Escritura, magnífico, y sería para otra charla o para muchas más, gente que sepa más, etc. Bien, ahora, la Escritura, pero también los sacramentos, ¿sí? Los sacramentos, porque son signos de la gracia, y al decir son signos eficaces de la gracia, decimos que son causa de la gracia de Dios. Es una cosa maravillosa, una cosa que nos tiene que admirar, que Dios haya querido dejarnos, justamente porque nos conoce y sabe que nos hace falta cosas sensibles para llegar a Él, porque no podemos directamente por lo espiritual, porque tenemos cuerpo. Y también, como va a decir Santo Tomás, porque nosotros, como nos hemos apartado de Dios por la criatura, es por la criatura, humillándonos ante una criatura, que nosotros llegamos a Dios reparando ese desorden del pecado. Humanamente hablando, ante los ojos humanos solamente, cuando me arrodillo ante la Eucaristía, me arrodillo ante un pedazo de pan, a los ojos humanos, ¿verdad?
Entonces, por las cosas creadas, materiales, Dios me da su gracia. Qué cosa más hermosa y qué verdad más importante. Ahora bien, los 7 sacramentos son importantísimos, ¿sí? Pero el mayor de todos es la Eucaristía, porque los 7 sacramentos actúan por virtud de Cristo y en la Eucaristía Cristo está presente Él mismo. Por eso la grandeza, la misteriosa grandeza que nos supera por todos lados, que nos supera, por supuesto, a todos, incluyendo nosotros los sacerdotes. Como le decía a un sacerdote amigo, el fraile que le asistió como monaguillo, como acólito, 40 años al Padre Pío en sus misas, a San Pío de Pietrelcina. Este sacerdote le pidió algún consejo, se iba a misionar, y uno de los consejos que le dio era que cuide de cómo celebraba la misa. Le dice, no tienes idea lo que tienes entre manos. Sin duda no tenemos idea. No tenemos idea, es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Va a decir el beato Carlos de Foucauld que pasaba 3 horas por día ante el Señor sacramentado. Allí donde está la Santa Hostia está Dios vivo. Es tu Salvador tan real como cuando Él vivía y hablaba en Galilea y en Judea y como está ahora en el cielo. Imaginemos y pensemos, seguramente conocerán ustedes relatos del Antiguo Testamento donde se habla de cómo Moisés iba ante la presencia de Dios en el tabernáculo. Voy a leer un texto de Números 7, versículo 89. Cuando Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con él, con Dios, oía la voz que le hablaba de lo alto del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, de entre los querubines. Entonces hablaba con él. Uno puede decir, wow, qué impresionante, ¿no? Si hubiéramos nosotros podido estar ahí en lugar de Moisés, e ir a la tienda del encuentro y estar con Dios y hablar con Él. Después tenía que ponerse un velo porque le quedaba la cara tan iluminada que un poco impresionaba a los judíos y les pidieron que se tape. Bien, nosotros tenemos a Cristo en la Eucaristía, así como Moisés lo tenía a Dios presente allí en la tienda del encuentro. No es menor esa presencia. No es menor el don que nos ha dado Dios Jesús al quedarse en la Eucaristía que el don que tenía Moisés. No es menor. Simplemente que no sabemos qué tenemos entre manos, simplemente que no lo valoramos como tenemos que valorarlo. Viene bien quizás meditar aquello de Juan 4, del 10 al 14, cuando el Señor se encuentra con la samaritana. Ella, están hablando, ¿no? Jesús le pide agua y ella dice, me vas a dar... porque se acordarán, ¿no? Que el Señor tiene el diálogo del agua y que le pide agua y ella le dice que no tiene el cántaro, cómo va a sacar el agua, bueno, etc. Lo importante, lo que quería detenerme era esto. Cuando Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? ¿O qué es el don de Dios? Es el mismo. ¿Sí? Es el mismo. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y su ganado. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. El don que Él nos da es el mismo, y ese don que es el mismo es la Eucaristía. Podemos aplicar perfectamente este texto a la Eucaristía porque es Jesús el que está ahí. La Eucaristía es Jesús. La Eucaristía no es algo, es alguien. ¿Dónde vamos a buscar entonces el remedio a nuestras penas, a nuestros dolores, curar nuestras heridas? Todo lo que venimos diciendo, si no en Jesucristo. ¿Y dónde está Cristo? En la Eucaristía. Santa Edith Stein, judía convertida, se llamaba Edith Stein, se puso el nombre como religiosa Santa Benedicta de la Cruz, mártir. El Señor está presente en el sagrario con su divinidad y su humanidad. No está allí por Él mismo, sino por nosotros, porque su alegría es estar con los hombres. Y porque sabe que nosotros, tal como somos,
necesitamos de su cercanía personal. En consecuencia, cualquier persona que tenga pensamientos y sentimientos normales se sentirá atraída y pasará tiempo con Él siempre que le sea posible y todo el tiempo que le sea posible. Clarísimo, indiscutible. Y es que si no tengo ganas de pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía, es que no soy normal, sobrenaturalmente hablando. ¿Por qué no soy normal? En realidad soy normal, pero no saco consecuencias de normalidad. Porque si todos ustedes tienen fe en la Eucaristía, ¿verdad? Bien. Y todos ustedes, yo no estoy diciendo nada que no sepan. Bueno, pero la conclusión lógica es que tenemos que pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía. Me van a decir, bueno, padre, pero yo tengo que trabajar, tengo mi familia. Ok, perfecto, sí, por supuesto. Yo tengo la gracia de tenerlo acá, de 10 metros de mi habitación, de mi oficina. Bien, nosotros tenemos gracia, nosotros los sacerdotes, los religiosos, ok. Pero ¿acaso no podrían estar un poco más con el Señor? ¿No podrían visitarlo alguna vez al día, pasando cerca de la iglesia, un ratito en el sagrario? ¿No podrían? ¿Anotarse una hora de adoración en alguna capilla de oración perpetua? ¿Tratar de que en la iglesia parroquial haya una... Pues yo no soy el sacerdote, pero el sacerdote hay que ayudarlo. A veces hay que pincharlo un poquito para que acepte. A lo mejor está con muchas cosas y él dice, sí, bueno, háganlo. Es una tarea que pueden hacer perfectamente los laicos. A ver, ¿pueden decirme que todo el tiempo que pueden estar con el Señor o que al menos cuando pasan ante la iglesia se persignan y realmente piensan que está Jesús ahí? Al menos esto, como dice San Manuel González, el apóstol de los agrarios abandonados, asomaos cuantas veces paséis por delante de un sagrario y decid muy quedito, pero con todo el alma, corazón de mi Jesús, que yo me dé cuenta de que tú estás ahí. ¡Ja! ¡Qué hermosa súplica! Y os aseguro que el día en que acabéis de daros cuenta de esto, nadie os va a ganar en alegría y en felicidad. Y eso supone haber curado todas las heridas. Anímense. Les puede ayudar, por ejemplo, un librito. A mí en mis primeros tiempos de hacer visitas al Santísimo, que me ayudó muchísimo antes de entrar al seminario, unos meses antes, un hermano religioso me había ayudado de mi pueblo, me había regalado, un librito, Visitas al Santísimo Sacramento, a Santa María Virgen y a San José de San Alfonso María de Ligorio. Uno puede hacer las 3 visitas, porque son oraciones para hacer las 3 visitas. Yo, si no mal no recuerdo, en 10 minutos, 15 como mucho, pero creo que 10 hacía las 3. A veces uno va y no sabe qué decir al Señor. Bueno, ahí el santo nos pone todo, de qué hablarle, hasta que uno aprenda a hacer meditación de una mejor manera. Y bien, pero qué bueno es darse cuenta de esto. Qué bueno darse cuenta de que realmente no aprovechamos tanto como pudiéramos la presencia del Señor en la Eucaristía. No la aprovechamos. Ni siquiera nosotros, digamos, tenemos que aprovecharla más. Es Jesús. A ver, si yo le dijera, ustedes están viendo esto en diferido, yo no daba la hora para grabarlo en vivo, porque acá en España es mucho más tarde, pero si yo le dijera, miren, mañana a tal hora va a estar el Señor en tal lugar, supongamos 10 kilómetros donde están ustedes y tienen que ir caminando, porque no hay rutas, no sé. Bien. ¿Acaso no irían todos? ¿Y el trabajo? No sé, le digo al jefe, mira, no puedo, no sé. Está Jesús, se aparece Jesús. Seguro, ¿ah? Bueno, ¿y en la Eucaristía quién está? ¿No está Jesús? ¿Es otro? Es lo mismo. Ok, no digo que tengan que faltar al trabajo, porque Jesús que en la Eucaristía no es que se aparece un rato y se va, pero aprovechen más su presencia, estén más tiempo con Él. Eso puede cambiarles la vida. ¿Dónde vamos a buscar la salvación? ¿Dónde vamos a buscar la paz? ¿Quién me va a explicar las cosas? ¿Quién me va a acomodar las ideas? ¿Quién me va a dar? ¿Quién? Jesús, no hay otro. No hay otra forma. No hay mejor forma. Es un tesoro que tenemos solo nosotros. Solo la iglesia que Jesús fundó tiene ese tesoro que es Él, eucarístico. Algo más que quería decirles es que la relación que tiene la Eucaristía con la pasión del Señor. Y nos puede ayudar en este sentido. A ver, quizás una objeción que puede poner alguien es decir, bueno, pero yo no soy un santo para estar tanto tiempo con Jesús.
o ni siquiera para visitarlo. Bueno, pero si sabemos que Jesús nos dice que Él no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, que no son los sanos los que necesitan del médico, sino los enfermos. Bueno, si yo soy un pecador, de hecho todos lo somos, bien, entonces Jesús me está esperando a mí. Y además que Jesús, siempre Jesús es el Salvador, siempre Jesús es causa de salvación, de santidad, pero sobre todo en la cruz nos salvó, nos redimió de nuestros pecados. Y hay una relación directa de todos los sacramentos, pero especialmente de la Eucaristía con la pasión de Cristo. Va a decir Santo Tomás de Aquino que el Señor, va a decir así el santo, al ser la Eucaristía el sacramento de la pasión de nuestro Señor, contiene en sí a Jesucristo que sufrió por nosotros. Por tanto, todo lo que es efecto de la pasión de nuestro Señor es también efecto de este sacramento, puesto que no es otra cosa que la aplicación en nosotros de la pasión del Señor. Esto se aplica especialmente a el momento de la Santa Misa, donde se hace presente el Santísimo Sacramento del altar. La misa es la perpetuación, la repetición sin que Jesús sufra de la pasión de Cristo. Uno cuando va a misa es igual que si fuera al Calvario, o como va a decir San Juan Pablo II, como si el Calvario viniera a nosotros. Por eso, entre varias comillas, la misa es una fiesta sobrenatural, sagrada. Sí, es un banquete, pero un banquete sagrado. Guarda con eso de que la misa es un sacrificio. El sacrificio de Cristo que se actualiza, se perpetúa. La pasión de Cristo se me aplica en la Santa Misa. Ahora bien, Jesús queda presente en la Eucaristía, sigue siendo el único sacramento que permanece. La confirmación dura un instante, quedan sus efectos, el bautismo también, etc. El sacramento de la Eucaristía es el único que permanece y sigue siendo sacramento, signo sensible y sagrado de la gracia de Dios, es decir, que me sigue santificando. La Eucaristía, Cristo presente en la Eucaristía todo el tiempo está haciendo su obra de santificarnos. Y además, sigue teniendo relación con la pasión de Cristo, porque la misa y la adoración eucarística tienen una unión directa, por supuesto. Y el que está ahí presente, como leímos recién, es el Cristo que padeció, el Christus Passus, como va a decir Santo Tomás. Pero nos quedamos un poquito cortos cuando decimos que padeció, porque no es una cosa simplemente pasada. ¿Sí? Hay un presente misterioso y místico del padecer de Cristo en la pasión, en la Eucaristía, aunque por supuesto está bien vivo y glorioso. Todas cosas misteriosas que no dejan de ser verdad, aunque sean misteriosas. ¿Sí? Bien, entonces están las llagas del Señor. Las llagas del Señor vivas y presentes ahí para curarme, como va a decir San Pedro en su primera carta 2:24, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Ahí tenemos que buscar, en el Cristo, en la Eucaristía, en sus heridas. Ahí buscar nosotros esa curación de nuestras, porque como va a decir Isaías también 53:5, por sus llagas hemos sido curados. Y San Teodoro Estudita, este madero, la cruz, en que el Señor, cual valiente luchador en el combate, fue herido, en sus divinas manos, pies y costados, curó las huellas del pecado y las heridas que el pernicioso dragón había infligido a nuestra naturaleza. Busquemos entonces ahí a Cristo, en la Eucaristía. Busquemos a Cristo con sus heridas que curan nuestras heridas, con sus llagas que curan las llagas de nuestros pecados que nosotros mismos hemos cometido, lo que ya hablamos. Son las llagas del Salvador ahí presente y vivo las que nos curan. Busquémoslo ahí una y otra vez. Aproveché que tenía que cortar el video porque esta cámara no graba más de 30 minutos, y fui a buscar un cuadrito que providencialmente estaba ahí atrás, donde el cual el Señor me mira. Cuando miro la cámara, el Señor me mira y me va diciendo cosas. No místicamente, así simplemente que me hace bien verlo al Señor ahí atrás. Y cuando empecé a predicar me di cuenta que valía la pena traerlo y que lo vieran al Señor de frente a ustedes. Aunque ya estamos terminando la charla, pueden verlo quizás ahora, porque en definitiva
es este rostro el que nosotros vamos a buscar y a ver en el Santísimo Sacramento. Es el rostro del Señor. Es Él, el mismo que conocemos, que está vivo y está allí esperándonos. Va a decir San Juan Pablo II, le decía a los jóvenes, ¿verdad? En el año 2005, pocos meses antes de morir, en realidad 1 mes y 3 días antes de morir, en una época marcada por odios, por egoísmos, por deseos de falsas felicidades, por decadencia de costumbres, la ausencia de figuras paternas y maternas, la inestabilidad en tantas jóvenes familias y por tantas fragilidades y dificultades que sufren los jóvenes, pensemos que todo esto es causa, todo lo que nombra el Papa es causa de heridas y heridas y heridas, y le está hablando al Señor. Por todo esto nosotros te miramos a ti, Jesús Eucaristía, con renovada esperanza. A pesar de nuestros pecados, confiamos en tu divina misericordia. Te repetimos junto a los discípulos de Maús, Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Mientras te adoramos, ¿cómo es posible no pensar en todo lo que tenemos que hacer para darte gloria? Estando ante el Señor, Él va produciendo en nosotros esos pensamientos tan nobles, tan santos. Y acá trae un texto que, porque uno cuando empieza a conocer a Jesús y empieza a convertirse, o también para los mismos hermanitos que llevan adelante este retiro, este taller de sanación, tener en cuenta esto. Al mismo tiempo, sin embargo, reconocemos que San Juan de la Cruz tenía razón cuando decía, dice el Papa, adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan ceñir el mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la Iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejado aparte el buen ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración. Y sigue el Papa, ayúdanos Jesús a comprender que para hacer algo en tu iglesia, incluso en el campo tan urgente de la nueva evangelización, es necesario ante todo ser. Es decir, estar contigo en adoración, en tu dulce compañía. Solo en una íntima comunión contigo, solo de una íntima comunión contigo, surge la auténtica, eficaz y verdadera acción apostólica. Por último, quería mencionar un aspecto más de todos los que se podrían decir y los que el Señor, el Espíritu Santo, esté suscitando en ustedes. O, en definitiva, la Eucaristía es tan grande como Cristo mismo y el misterio de Cristo es inacabable, insondable. Pero un aspecto más es el hecho de la reparación. Y uno dice, bueno, pero reparar, sí, viene muy bien con los hermanitos que están llevando adelante este taller, reparadores los Sagrados Corazones, pero a ver, si yo estoy tratando de curar heridas, es como que más parecería que uno tiene que recibir de parte de Jesús su amor, y obviamente que lo recibimos. Ir ante Jesús en la Eucaristía y es ir ante un constante escuchar de Él en nuestro interior un te amo, ¿no? Porque Cristo está ahí porque nos ama y está ahí humilde, pequeño, oculto bajo la apariencia de pan, y está ahí con una referencia directa a la cruz en la cual murió por mí, me amó y se entregó por mí, Gálatas 2:20. Todo ese aspecto está ahí, es importantísimo. Ahora, amor con amor se paga. Entonces, también yo voy a amar a Cristo en la Eucaristía. Y en ese sentido voy a reparar por las faltas de amor, en primer lugar por las mías, pero también por las de los demás. Lucas 22, 63, 65. Y los hombres que lo tenían a Jesús atado, ¿sí?, se burlaban de él y lo golpeaban. Y habiéndole velado la faz, esta santa faz, le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te golpeó? Y proferían contra él muchas otras palabras injuriosas. Bueno,
nosotros, esa santa faz que fue golpeada y que recibió insultos y escupitajos y golpes, es la misma que vamos a adorar y que nosotros lo hemos hecho muchas veces con nuestros pecados mismos. Bueno, ir a reparar, ir al Señor a decirle, a pedirle perdón, a darle nuestro amor. Es un gran motivo también para ir a la Eucaristía. Escuchemos también aquellas palabras de Mateo 26, 41. Así que no habéis podido velar conmigo una hora, ese reproche que le hace nuestro Señor a Pedro, Santiago y Juan. Estar una hora con el Señor, lo que se llama la hora santa. Bueno, si no podemos una hora, empecemos por menos. Pero qué hermoso. Cuánta reparación, cuánto consuelo para el corazón de Jesús. Y cuánto nos hace bien a nosotros, porque cuando uno se compadece de alguien que sufre, también uno es curado. Así como decíamos, el pecado que uno hace contra otro le hace más mal a uno, que, bueno, lo mismo. Cuando uno trata de compadecerse de alguien, uno recibe, y si es el corazón de Cristo, cuánto más, porque Jesús no se deja ganar en generosidad. Miren las palabras que le decía Jesús a Santa Margarita, a María de Alacoque, son sacadas de más de una aparición del Señor, pero están unidas por un mismo tema, que es el que venimos diciendo. Como agradecimiento a mi amor, no recibo de la mayoría de los hombres más que ingratitudes, irreverencias, sacrilegios, frialdad y desprecio. Mira cómo me tratan los pecadores. Por eso tiene el corazón con espinas cuando se le aparece la santa. Solo demuestran frialdad y rechazo ante todas mis atenciones para hacerles el bien. Dame por lo menos la satisfacción de suplir sus ingratitudes. Participa de las amarguras de mi corazón. En otro lugar, si supieras cuánta sed tengo de ser amado por los hombres, no ahorrarías esfuerzo en ello. Estoy sediento, ardo en deseos de ser amado. Siento una ardiente sed de ser honrado y amado por los hombres en el Santísimo Sacramento, y no hallo a casi nadie que se esfuerce según mi deseo por saciar esa sed, manifestando alguna reciprocidad. Qué palabras más hermosas, que son como para leerlas una y otra vez y meditarlas. Este texto las cosas que estoy leyendo las dejo aquí en la descripción del video para que puedan tener el archivo, y algunas las citas, digo, sobre todo para poder meditarlas, y que son frases de los santos, en este caso frases del mismo Señor o de la Escritura. San Francisco Marto, uno de los 3 pastorcitos de Fátima, también él buscaba consolar a Jesús y tenía eso como muy grabado, consolar a Jesús. ¿Y cómo hacía? Pasaba horas ante el Santísimo Sacramento. Y uno va ante Jesús y todo esto que estamos diciendo son actos continuos de fe. No hace falta sentir. Muchas veces Jesús nos regala esos sentimientos, pero no siempre. Y bueno, si no sentimos nada, no importa, porque vivimos de la fe. Yo sé que Jesús está ahí, le creo, y sé que con estas palabras que estoy diciendo lo estoy amando, y estoy creyéndole, y en eso le estoy consolando y estoy confiando en Él. Y todos son actos que en definitiva son gracias que Él me va dando, y cosas que van haciendo curar mi alma, mi corazón. Y Santa Teresita del Niño Jesús decía, no podemos nosotros, así como no podemos caminar ni correr bajo la lluvia sin mojarnos. Así no podemos estar ante Jesús en la Eucaristía sin recibir sus gracias, sus dones. Lo tenemos aquí a San Ignacio. Estoy haciendo esta charla en Manresa, en una ciudad, la ciudad más ignaciana. De hecho, ya le voy pidiendo al santo por los frutos de los ejercicios espirituales que harán después de este taller, Dios mediante. Una vez, en la devoción eucarística de los santos, siempre ha sido una cosa muy digna de imitar. Pero una vez en particular aquí en la sede, que es una iglesia hermosísima y grande, llegó. Él tenía una piedad eucarística que se podría decir muchas más cosas, pero una quedó patente, sobre todo porque fui hace poquito al altar donde él llegó un día y llegó y se postró ahí, estuvo 2 horas. Y 2 horas, cuando los santos rezan, se nota que están rezando.
La gente lo miraba y se admiraba, ¿no? Esas 2 horas ahí arrodillado, quieto, en oración ante la presencia del Santísimo Sacramento, ante Jesús, ¿no? Cómo nos ayudan los santos, cómo... Bien, decíamos, ir a consolar a Jesús me ayuda también a mí. Gabriela Mistral escribía con una pluma tan hermosa que tenía unos versos tan lindos que expresan esta verdad de ir a Cristo crucificado, ir a Cristo a la Eucaristía, como decimos, signo y presencia de la cruz de Jesús y de Jesús vivo a su vez. Escribe estas palabras ella en esta poesía que titula Jesús es crucificado. Dice, en esta tarde, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada, huyeron de mí todas mis dolencias, el ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Podemos aplicar eso perfectamente, palabra por palabra, a la presencia de Cristo sacramentado, o también parafraseando cosas y bueno, a ver, que vengo ante ti, Señor, por una humillación que he sufrido y lo veo a Cristo sacramentado, humilde, humildísimo, escondiendo no solamente su divinidad, como cuando caminó y estuvo aquí en Galilea, en Belén, en Jerusalén, sino incluso escondiendo su misma humanidad y quedando a merced de quien quiera tomarlo y sacrílegamente arrojarlo, como suele pasar lamentablemente, o solo, sin la visita, cientos y cientos que pasan por frente de la iglesia y nadie entra a rezarle y yo me quejo de soledad. Y así me quejo de que soy tratado mal y una comunión sacrílega, es decir, el que recibe a Cristo sin estar en gracia de Dios, lo crucifica de nuevo con su pecado y yo me vengo a quejar ante Jesús. Se entiende que todas estas cosas se pueden aplicar a la presencia de Cristo en la Eucaristía y sacar fruto y provecho de compasión de parte nuestra para con Él. Y eso nos va sanando, nos va haciendo olvidar muchas veces nuestras heridas son realísimas, ¿verdad? Pero el amor propio las agranda. Entonces dejar de pensar en mí, en pensar en el Señor, en el dolor del Señor, cuánto me cura. También la misma Eucaristía me hace que yo piense en los demás, porque voy ante el Señor a pedirle también por otros. La Madre Teresa de Calcuta, una vez visitada por un periodista que la acompañó durante todo el día, después este periodista, al llegar a la tarde, le dice, yo no sé cómo hace usted todo esto, ¿no? Veía todos los enfermos que curaba, etc. Y ella le dijo con esa sencillez y esa profundidad de los santos, es muy fácil, al mismo Jesús que adoro en la Eucaristía, sirvo en mis hermanos. Por eso si yo quiero mirar con más ojos sobrenaturales a mis hermanos, ver más el rostro de Cristo en ellos, tengo que crecer en la fe en Cristo en la Eucaristía. Y no se crece en esa fe sin estar con Cristo en la Eucaristía. Voy a terminar con un texto. Yo he citado textos de santos o de gente conocida, de renombre, de la Sagrada Escritura. Este texto es de una mujer que hizo ejercicios espirituales hace muchos años y que es hermoso y a su vez tiene ese plus, si se quiere, que es una persona a pie como nosotros. Una persona que está viva y que, no está canonizada y que sigue luchando por ser santa como tenemos que luchar nosotros y nos da ejemplo de este amor a la Eucaristía. Lo titula Valió la pena, es un escrito hecho para el Señor. Valió la pena comer un poco de carne fría y unas espinacas hervidas sin condimentar, también frías porque no tengo microondas, para ahorrar el tiempo que hubiera demorado en ir a comprar algo caliente. Valió la pena caminar con un par de botas no muy cómodas, con mucho frío por la calle, 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta.
Valió la pena ir agarrándome de los pelos conmigo misma porque no tenía ganas, porque tenía mejores planes, porque seguro iba a ser en vano, porque hubiera sido mejor ir a comer un plato caliente al bar y leer algún buen texto espiritual. Valió la pena estar solo 12 minutos frente al Santísimo porque ya era la hora de pegar la vuelta. Valió la pena porque en esos 12 minutos pude decirte, Jesús, acá estoy, vine para decirte que te amo. Sin duda que nos puede ayudar muchísimo. Una persona que tiene un ratito libre en el trabajo y lo gasta así. Qué ejemplo, qué hermoso y ojalá que podamos descubrir la grandeza que tiene, no la presencia del Señor allí, la grandeza que tiene el Señor. San Pedro Julián Aymar, un santo carístico, fundó su congregación, se dedicaba a los sacramentinos, a hacer adoración perpetua. Decía, solo en la vuelta a Jesús sacramentado está la salvación del mundo. Podemos aplicarlo nosotros mismos. Solo nuestra sanación, nuestra salvación, nuestra santidad, nuestra vida eterna está en el volver a Cristo sacramentado. Y por supuesto no podía terminar esta charlita sin decir algunas palabras de quien después de Jesús es nuestra salvación, nuestra sanación, nuestra cura, es nuestra madre, la madre de Jesús, la Santísima Virgen. La tenemos aquí presente en esa pequeña imagen de la Virgen del Pilar. Es la única vez que se apareció la Virgen estando ella viva, porque eran tiempos todavía que la Virgen vivía, se apareció aquí en España el apóstol Santiago. María Santísima tiene que ser, ella es la mujer eucarística, como la va a llamar Juan Pablo II, tiene que ser nuestra gran ayuda en esto de descubrir a Jesús en la Eucaristía. Tiene que ayudarnos ella, porque nadie conoce a Jesús como ella, porque nadie tuvo tanta fe en Jesús eucarístico como ella. Imaginemos a la Virgen después de que Jesús subió al cielo. ¿Dónde estaba su corazón? En el cielo, con su Hijo, y en la Eucaristía, con su Hijo. Ella le habrá enseñado a Juan, ella penetraba los misterios más todavía que los apóstoles. Y ella le habrá enseñado a Juan también las maravillas de la Eucaristía. Bien, ella está presente donde está presente Jesús, está presente en la misa, como decía el Padre Pío. Lo sabemos también por la teología, pero el Padre Pío decía, María está presente en todas las misas, la veía, la sentía, sabía que estaba ahí de una manera más existencial. Digo, seguramente la veía, no sé, el texto dice que ella aseguraba que estaba. Nosotros sabemos por la fe que María está, porque donde está Cristo, está su madre. Más difícil separar el sol de la luz, ¿sí?, que separar a María de Jesús, dice San Luis María. Y está al pie del altar porque se hace presente además su sacrificio, y Cristo, la Virgen es corredentora, donde está el Cristo y su sacrificio, con más razón está ella. Entonces está presente. Cuando vamos a visitar a Jesús, ella está. Invoquémosla, pidémosla a ella que nos ayude a hablar con Jesús. Nunca estemos ante Jesús solos, que María nos acompañe. Muchas veces podemos rezar el rosario y es una oración hermosísima y se puede hacer ante el Santísimo, pero es un rosario especial porque le estoy rezando a la Virgen estando ante su Hijo, ¿verdad? Bien, invocarla a ella una y otra vez y también en las dificultades recurrir a nuestra Madre, que nos enseñe a valorar la presencia de su Hijo, a valorar todo lo que es la Eucaristía, en descubrir que Jesús nos está esperando para darnos sus gracias. También aprendamos a consolarla a ella cuando lo visitemos al Señor. Le vamos a pedir a ella entonces, si bien no hay nadie que pueda curar nuestras heridas como Jesús, ¿verdad? Pero también la figura maternal de María nos ayuda muchísimo, ¿no? Una madre, por eso Jesús nos la ha regalado. Una madre que cuida a su Hijo, que cura sus heridas, bien, invoquémosla una y otra vez y que ella nos lleve a Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida.